Asambleísta Mauro Andino. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores asambleístas, no nos puede sorprender que quienes permanentemente se han rasgado las vestiduras pidiendo que sea el Pleno de la Asamblea el que aboque conocimiento, el que conozca y el que resuelva sobre un proceso de carácter político, hoy se diga que estamos asistiendo a un sainete. Si para el asambleísta Terán esto es un sainete, pues su conciencia lo dirá por qué considera que esto es un sainete. Pero aquí estamos cumpliendo precisamente el mandato constitucional, el mandato legal, cuando dice que los asambleístas pueden llevar a juicio político a un funcionario o exfuncionario a los que hace referencia el artículo 131 de la Constitución. Y recogiendo precisamente el informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que con su voto, señor Terán, se aprobó con su voto, por lo tanto, debe retractarse de aquellas palabras de que somos mentirosos. Mentirosos son aquellos que engañan al pueblo ecuatoriano, aquellos que pretenden distorsionar la verdad de los hechos. Por otro lado, se ha dicho que 8 juicios fueron al archivo. ¿Qué culpa tenemos, señor presidente, que quienes presentaron las solicitudes de juicio político no tuvieron la capacidad para presentar adecuadamente esa solicitud o justificar dentro del plazo de 15 días los fundamentos de hecho y de derecho de aquella solicitud? Vivo ejemplo de lo que hicieron sus compañeros, pues, señor Terán, presentaron una solicitud de juicio político sin el sustento necesario, ni siquiera se acordaron de poner en la parte de la solicitud que se cuente, pues, con la funcionaria a la que se le tenía que llevar a juicio político. Ni siquiera se acordaron de poner que había que determinar una dirección en donde había que notificarle para que haga uso de su legítima defensa, pues ni siquiera se acordaron de cumplir con lo que establece la Constitución y la ley en la anunciación de las pruebas, pues. Con ese tipo de solicitudes, ¿qué? Nosotros tenemos que convertirnos en brujos, en magos, para salvar las inadecuadas presentaciones de solicitudes de juicio político. Por ello es que la comisión, señor Terán, con su visto bueno mismo, pues, le dimos un plazo perentorio para que complete esa solicitud, porque muy fácil hubiera sido archivar esa solicitud, porque carecía de sustento legal y constitucional, pues. Y no nos venga a decir aquí que somos mentirosos, que estamos engañando. Perdone. Gracias suya, señor Terán. Asambleístas, diríjanse a la presidencia, eviten Gracias, señor presidente. Personales. Es que definitivamente nos ha tratado de mentirosos y no somos mentirosos. Cada ladrón juzga según su condición, señor presidente. Y con este proceso político, señor presidente, estamos estrenando la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional en su faceta de juicio político propiamente dicho, señor presidente. Aquí queremos dejar un pasado oscuro, un pasado siniestro. Rolando Panchana ha presentado una solicitud de juicio político, amparado precisamente en el artículo 131 de la Constitución, que ha hecho el calificar, remitir a la comisión, y la comisión, ¿qué es lo que ha hecho? Aplicando el artículo 131, aplicando el 75 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, admitirla a trámite, calificarla, cumplir con el debido proceso, con la seguridad jurídica, permitir que las partes prueben las pruebas de cargo y de descargo. Y dentro de ese proceso, ¿qué es lo que ha hecho la comisión? Receptar prueba testimonial, prueba instrumental, prueba documental. Y en base precisamente a esa prueba es que la comisión en su debido momento tomó una resolución. Y esa resolución precisamente fue recomendar
a la Asamblea, al Pleno, a este Pleno, que se lleve a juicio político a la ex superintendenta de bancos y seguros. Sí, señor presidente y señores asambleístas, existió un borrador de informe, pero en ese borrador de informe se había prácticamente insertado un texto que no correspondía al que habían acordado los miembros de esa subcomisión. Pero se trataba de un borrador, no era una camisa de fuerza, no era vinculante, no era cosa juzgada, no era inamovible, era un simple borrador que debía ser aceptado o no por el Pleno de la Comisión de Fiscalización y Control Político. ¿Y qué hicimos? Los 9, con el voto del asambleísta Terán mismo, pues, aprobar una nueva resolución que consta en secretaría, que se ha difundido y se ha entregado a todos los asambleístas. Y aquí consta, pues, voto afirmativo, Betty Amores, voto afirmativo, Mauro Andino, voto afirmativo, Pamela Falconi, voto afirmativo, Xernarda Fernández, voto afirmativo, Gastón Gagliardo, Galo Lara, voto negativo, Marco Murillo, no consta, César Rodríguez, voto afirmativo, Ramiro Terán, voto afirmativo y Silvia Salgado, afirmativo. Aquí está, aquí está. Está a favor, pero aquí no consta. Votó, usted, señor Terán, aquí está. El informe que precisamente hoy estamos debatiendo, que hoy estamos precisamente analizando. En consecuencia, lo que hizo la comisión fue sujeto estrictamente a lo que establece tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señor presidente, nadie ha puesto en duda que existieron problemas serios en distintas esferas, tales como liderar una gestión efectiva y decidida para conseguir resarcir al Estado de los pagos efectuados a los perjudicados por la famosa banca cerrada, mediante el cobro a los accionistas y administradores de los bancos que en la práctica quebraron a nuestro país. Es cierto, señor presidente, que existieron órdenes formales de cumplir esta labor, pero también es cierto que muchas quedaron en el papel como letra muerta, en razón de que la superintendenta, que debía hacer una labor de seguimiento y vigilar su efectivo cumplimiento de conformidad a la resolución JB 2008-1153 de 3 de julio del 2008, como de las disposiciones de los artículos 83 y 213 de la Constitución, 165, inciso segundo, y 127 de la Ley General de las Instituciones del Sistema Financiero, omitió cumplir con estas responsabilidades. Y por ello, precisamente, la solicitud de juicio político. Tampoco, señor presidente, hubo un trabajo eficiente a la hora de sancionar los incumplimientos. De hecho, en muchos casos debieron conllevar la destitución de varios funcionarios y en especial la remoción de los liquidadores. Sin embargo, nunca se lo hizo. Allá en la superintendencia no pasó nada, habían ángeles, existía un paraíso. Por último, con dolor se ha constatado la existencia de errores en los procedimientos iniciados destinados a realizar los mencionados cobros contra los accionistas y administradores, negligencia que por la relevancia de los casos en los que se presentan, le queda un minuto, en mi opinión, señor presidente, resulta inaceptable, conforme así consta de la abundante prueba testimonial y documental presentada por el asambleísta Panchana, sin que la interpelada haya podido desvanecer estas presunciones de responsabilidad. Por ello, considero que debe ser censurada, señor presidente. No podríamos decir destituida porque ya dejó de ser superintendente. Para terminar, señor presidente, debo indicar que se ha dicho que debería tomarse acciones colaterales contra la Junta Bancaria.
Debo anotar que es un tema que nos indigna, que nos molesta, obvio, pero no por ello podemos autoproclamarnos inquisidores. El artículo 131 de la Constitución, en su tercer inciso, establece la posibilidad de enviar a la Fiscalía, pero del funcionario sometido a juicio político, no de alguien que no fue parte de un juicio político. ¿Por qué esta restricción, señor presidente? Porque quienes no fueron llamados, no han sido investigados, ni han tenido derecho a la defensa, mal pueden sobre ellos existir indicios y peor aún de responsabilidad. Que la Contraloría puede investigar, enhorabuena, señor presidente, pero violentar el debido proceso o la seguridad jurídica es sentar un nefasto procedente en la historia de la Asamblea Nacional. Ya menos discursos, menos palabras y peor aún, engaño al pueblo ecuatoriano. ¿Queremos recuperar esos recursos del Estado? Pues hagámoslo. Y ahora los desafío a que cumplamos con ese mandato constitucional y de carácter legal. Gracias, señor presidente.